Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en Ceutec. Este es un trabajo para la clase de máquinas eléctricas y les voy a hablar un poco acerca sobre lo que es la estructura interna de un transformador y su construcción. Básicamente, podríamos decir que un transformador es un componente eléctrico diseñado para cambiar el nivel de voltaje o el nivel de la corriente de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. El funcionamiento de un transformador, o podríamos decir más bien que un transformador está formado por un núcleo de hierro de silicio laminado sobre el cual se envuelve una bobina de alambre. Este está aislado y se le llama un alambre magneto. Prácticamente la primera bobina recibe la corriente y el voltaje de entrada, lo cual genera un campo magnético que induce el movimiento en los electrones de la segunda bobina, produciendo así un voltaje y una corriente diferente en el segundo embobinado. Pero recordando siempre que obviamente debe haber una conservación de la energía, por lo que la potencia se va a mantener siempre constante. Los materiales que necesitaremos para poder fabricar un transformador casero, por así decirlo, van a ser primero un alambre magneto de doble capa. Este es un alambre recubierto de barniz dieléctrico y es usado en la fabricación de generadores, bobinas, alternadores, motores eléctricos, transformadores, etc. También utilizaremos lo que es unas láminas de hierro de silicio. Las láminas de hierro de silicio estas vienen con una forma de letra E y la letra I, las cuales son intercaladas para formar el núcleo del transformador. También necesitaremos un poco de papel parafinado o press-pan. Este se usa para aislar los devanados o los bobinados del alambre entre sí y tienen un baño de parafina, lo cual lo hace flexible y dúctil, aislando el alambre de la humedad y dándole un poco de resistencia al alambre al calor, evitando un poco la cristalización. También necesitaremos masking tape para poder sujetar el papel y el alambre en su lugar. Asimismo se pueden utilizar escuadras y tornillos para poder fijar las láminas de silicio y hacerlas un poco más sólidas. En el caso de las escuadras, pues se pueden utilizar para fijar el transformador en la base que necesitemos. Por último, necesitaremos también un carrete, el cual se utiliza como un soporte para poder enrollar el alambre y evitar que éste se disperse, ayudando a mantener en orden los embobinados del alambre. Hablaremos un poco acerca de la construcción de un transformador. Para poder realizar la construcción de un transformador, lo fundamental es poder conocer el cálculo para la construcción de los mismos. Estos cálculos podríamos decir que se utilizan para la determinación de los parámetros necesarios en el diseño del transformador, y para esto pues se usarán fórmulas que han sido revisadas o que son expuestas, por ejemplo, en el libro de Chapman. Dentro de estas fórmulas pues está lo que es la relación de transformación, que es la fórmula 1 que podemos ver, y marca las relaciones entre el voltaje de entrada y de salida entre la corriente de entrada y salida, y se describen, pues como lo pueden ver ahí, entre VST es igual al número de vueltas primario, entre el número de vueltas secundario, que sería igual a BP, entre BS, y nos da igual a un valor que definiremos como A. Y A lo definimos prácticamente como la relación de transformación del transformador, que es lo que nos muestra la ecuación 2. La ecuación 3 nos dice la relación entre la corriente que fluye del lado primario
del transformador y la corriente que sale del lado secundario del transformador. Y pues prácticamente es IP entre IS, o sea, I primario entre I secundario, igual a 1 entre A, que es la relación de transformación es la relación de transformación en el transformador. Por último tenemos la ecuación de la conservación de la potencia, donde nos dice que en un transformador ideal la potencia de salida debe ser igual a la potencia de entrada. Todos estos parámetros nos permitirán obtener, por ejemplo, datos como las corrientes a utilizar, los voltajes, los cuales nos permitirán abocarnos a una tabla y poder definir, de acuerdo a nuestras necesidades, qué tipo de materiales o qué tipo de espesores en cable son los que vamos a utilizar. Para comenzar nuestra construcción del transformador eléctrico, pues primeramente necesitamos preparar el alambre magneto. Como pueden ver en la imagen, con una lija lijamos la punta del alambre, ya que este viene recubierto con un barniz dieléctrico, lo que lo aísla de la electricidad y la humedad. Esto nos va a permitir soldarlo a la punta de nuestra entrada de voltaje y corriente, ¿verdad? En la siguiente imagen pueden ver cómo se utiliza un material termoencogible para poder sellar la soldadura y cómo se fija y se asegura el alambre de cobre a nuestro carrete para poder empezar con el devanado. En la siguiente imagen podemos ver que empezamos a realizar las vueltas que necesitamos para nuestro transformador, teniendo en cuenta algo muy importante, que es muy útil por lo menos cada 100 vueltas utilizar un tape para poder marcar que en ese punto van las 100 vueltas. Esto, por si nos equivocamos, nos va a permitir no desenrollarlo todo, sino volver hasta donde lo marcamos. Aquí pueden ver el devanario primario ya terminado, el cual se aísla con el papel parafinado. En esta imagen podemos ver cómo se utiliza el masking tape y el papel parafinado para aislarlo y comenzar con el devanado secundario, ¿verdad? En esta imagen podemos ver que ya está el devanado primario terminado y cómo empezamos para el devanado secundario. Prácticamente sería el mismo proceso que el primario, a excepción de que este llevará un tap central. ¿Qué es un tap central? Básicamente es que al momento de embobinar nos vamos a detener a la mitad de las vueltas para poder soldar un cable de salida, lo que hará a las veces de punto centro o un tap central. Cuando terminamos de hacer las vueltas del segundo devanado, pues cubrimos los devanados con un papel o con una cartulina de papel contact. Luego colocamos las láminas de silicio en el carrete, como pueden ver en las imágenes. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que tiene que haber un máximo de las chapas o de las láminas de silicio. Esto quiere decir que deben de haber cuantas sea posible en el núcleo o en el transformador, cuantas sea posible en el transformador. Podemos ver cómo complementamos la letra E con la letra I en las chapas y formamos lo que es el núcleo. Y como resultado final, pues tenemos el transformador eléctrico. Obviamente y necesariamente a este transformador pues le realizaremos ciertas pruebas de continuidad para verificar que en nuestro alambrado y en nuestro devanado no haya ningún corto, ¿no? Tutorial sobre cómo armar un transformador fue tomado de referencia de un canal de esta misma página de YouTube que se llama Ampleto. Básicamente esto sería todo. Muchas gracias por su atención.